queridos hermanos, gracias por acompañarnos en su programa Viva Dios. Como siempre, damos gracias a nuestro Dios por permitirnos esta oportunidad, la oportunidad de estar vivos, estar en salud y de ser testigos del amor y de la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Este programa hoy se viste de gala. Como siempre, tratamos de traer personas que nos arrojen luz y que nos ayuden en este caminar de fe. Pero hoy muy especialmente me va a acompañar mi hermano Vinicio Castillo Semán, quien es un abogado de la República Dominicana en el sentido estricto, no un abogado dominicano, no, un abogado de la República Dominicana. Así ha sido por décadas defensor de la vida, defensor de la patria, y es el candidato a senador por el Distrito Nacional, por la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista Social Cristiano. Este programa, como ustedes saben, es un programa que se dedica a hablar del reino del Señor y a luchar por él. Hemos hablado siempre de la defensa a la vida, de la defensa a los valores cristianos, y este es un momento demasiado importante para nuestro país, la República Dominicana, en el que se avecinan las elecciones tanto presidenciales como congresionales, y los dominicanos con nuestro voto podemos decidir el futuro por los próximos 4 años de nuestra nación. Este es un tema que no es solamente político, yo lo veo mucho más como una batalla espiritual, porque lo es, porque sabemos que tenemos embestidas desde, y no solo a nuestro país, sino a todos los países, y tenemos que resistir, seguir resistiendo el mal que nos ataca, que nos quiere llevar como nación a darle la espalda a Dios, a legalizar lo que Él condena y por tanto a llevarnos por caminos de perdición y de maldición. Y para este tipo de luchas, que no es solo política, necesitamos de líderes valientes, de líderes que amen su patria, pero por sobre todas las cosas, de líderes que sean conforme al corazón de Dios, que tengan a Dios como supremo jefe. Al único que hay que servirle, al único que hay que obedecer es a Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando lo buscamos a Él primero, después todo nos es dado por añadidura. Y también que sin Él nada podemos hacer. Por eso es tan importante tener líderes que quieran seguir el plan de Dios. A mí me llena de regocijo presentarles a mi hermano, al que amo con toda el alma, al que apoyo porque lo admiro. No es por ser mi hermano y por amarlo que lo apoyo solamente, es porque lo admiro y porque soy testigo pues de ese amor fervoroso, ferviente por la patria, de esa valentía por la que siempre he dado gracias a Dios, de la que me siento orgullosa, tanto de él, de mi padre Marino Vinicio Castillo, la Fuerza Nacional Progresista, ese partido que fundara en el 1980 y que ha servido para librar tantas batallas en favor de la vida, de la patria, de la fe cristiana, de mi hermano Pelegrín, que fuera diputado, y toda esta agenda legislativa hermosa que a lo largo de los años el Señor permitió que estos titanes de la lucha por la patria y por sus valores hayan llevado a cabo. Así es que sin más preámbulos yo le presento a mi hermano Vinicio. Gracias, hermano hermoso, por estar junto a nosotros. Bueno, muy emocionado de estar aquí en este programa con mi hermanita, Sogela Castillo, productora de Viva Dios, y emocionado también por este gran esfuerzo que ella ha hecho ya desde hace un tiempo, que le viene ya no solamente de ella, sino de una herencia espiritual también, de su tía Linda, que es hermana de nuestra querida madre, que siempre se preocupó, una mujer de fe, que siempre quiso transmitir a la sociedad esa fe, llevar testimonio, y mi hermana menor, Sogela, lo ha hecho de una manera brillante en este programa, y resaltar que también le llamó Viva Dios, cosa que me emociona a mí mucho, porque es la frase, o fue la frase preferida de nuestra querida madre, que como ustedes saben, partió al cielo hace un par de años, y cada vez que había en la familia alguna manifestación
de dar gracias al Señor. Su frase era viva Dios. Y eso fue una enseñanza de vida para todos sus hijos. Y yo creo que este programa, cada vez que sale, es un homenaje a ella y a nuestra querida tía Linda también, que fue la originaria, ¿no? Y la que sembró en Sogela María ese ánimo, ¿no? De transmitir todas esas cosas bonitas, todos esos testimonios de tanta gente que está en profunda fe en Dios, de forma tal de llevar ese mensaje, llevar la oración a gente que todavía no ha dado el paso, pero que lo que le falta es precisamente que le llegue la palabra, que le llegue el mensaje, y estamos seguros que este programa está haciendo ese papel o ese esfuerzo noble de mi hermana Sogela, que me trae hoy. Tengo que decir, confesar ante ustedes que tenía un buen tiempo insistiéndome que yo viniera al programa, y yo le decía, yo quiero ir, tengo todo el deseo de ir, pero a veces pienso que me puedo emocionar más de la cuenta, y soy un poco llorón cuando recuerdo a nuestra madre, y recuerdo cosas que me pueden impactar esa fibra de los recuerdos. Y por eso, y lo digo públicamente porque no se lo había dicho a ella, no había estado aquí antes, pero aquí estoy en una coyuntura especial. Como mi hermana dice, estamos en una misión, diríamos que no es solo política, que no es solo coyuntural. Estamos en elecciones el próximo domingo, pero para nosotros, para nuestra familia, y ese es un legado también de nuestra madre y de un ejemplo de nuestro padre y de nuestra familia de mucho antes, de los ancestros de servir al país, servir a la patria, y tratarla de orientar siempre y de luchar de manera valiente por sus valores. Este es un país quizás de los pocos del mundo, para no decir el único, que nació desde su germen, desde los jóvenes que participaron en la Trinitaria, que idearon la nación como plan, donde siempre estuvo Dios en el centro del motor de nuestra independencia. Siempre estuvo Dios. En todos los escritos de la Trinitaria está Dios, y por eso somos el único país en el mundo que tiene la bandera, en el escudo, la cruz, y el escudo, la Biblia abierta de par en par, como una manera de nuestros forjadores de sembrar ahí, de poner claro hacia la posteridad, que ellos no verían, que el compromiso de nuestro pueblo, de nuestras luchas, de esa, diríamos, protección que hemos tenido a lo largo del tiempo, siempre ha estado Dios. Y nosotros, modestamente, como soldados, hemos estado al servicio de su causa en un momento muy difícil de la historia, en que hay toda un vendaval desde el extranjero que amenaza con arrasar los valores cristianos de vida y familia que han estado consustancial con esta nación. Desde la vida pública nos hemos concentrado en esa tarea alta que va, reitero, más allá de los votos que podamos sacar, de las luchas coyunturales que podamos tener. Tenemos una misión y un norte muy claro que nos guía,
y ese norte es la defensa de la nación tanto en el tema de su soberanía como en el tema migratorio, y además, no menos importante, y lo que representa una amenaza todavía mayor, es la invasión cultural de escala de valores que pretende imponerse y hacerle un lavado de cerebro a los jóvenes, a los niños desde las escuelas, para crear un hombre nuevo, un dominicano nuevo, que venga subiendo sin escala de valores con la que nosotros, la generalidad de los dominicanos, nos hemos formado, para precisamente poder introducir la cultura de anticristiana en los distintos aspectos, como son la legalización del aborto, que se vea como algo normal, la matanza, el asesinato en masa de niños, que se vea que se puede suprimir una vida humana ya formada en función de lo que quiera otra persona, en este caso la madre o el padre. La escala de valores de la familia también se quiere destruir. El matrimonio como tal de un hombre y una mujer. La familia es la base de una sociedad y eso también quiere eliminarse de la mente de los jóvenes. El tema no es la unión de un hombre y una mujer. Puedo variar ese modelo de sociedad por una sociedad donde se imponga el matrimonio del mismo sexo. Ya para los adultos eso es difícil, pero culturalmente, a través de las redes sociales y de la tecnología, impactar en la mente de los más jóvenes y de los niños, sí es posible esos experimentos que lo están diseñando los grandes centros de poder. Y frente a esa embestida está la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas y los políticos escasos que tienen la determinación de, corriendo los riesgos que haya que correr, enfrentar esos poderes extranjeros para evitar que sus países sean asolados, arrasados en sus valores. Es decir que en esa coyuntura estamos nosotros como familia, no solamente yo, cada quien en su rol, Sojela María desde este programa, mi hermano Juárez, que aunque es abogado puramente, también no ha podido quedarse al margen, porque su conciencia no se lo permite, al margen del llamado de su país a intervenir también puntualmente en los aspectos de defensa de la patria, de sus valores, de la fe cristiana. Pelegrín, que fue el 20 años el mejor legislador de la República Dominicana, de los fundadores del movimiento Provida en la República Dominicana del año 1995, y fue desde la curul que tenía en la Cámara un defensor de la vida, el autor fundamental de que hoy tengamos la vida protegida por la Constitución del 2010, sin duda es Pelegrín Castillo. Sin su intervención como asambleísta que participó en la redacción de la Constitución, ese artículo no estuviera, que protege desde la concepción hasta la muerte, no estuviera en la Constitución. Y por lo tanto, hubieran podido ser arrasados. Me tocó a mí también en el 2014 hacer la defensa, ya en un momento mucho más duro y crucial, porque fue en el momento donde se quiso desde el poder, el presidente Danilo Medina, con todo el poder y todo el poder congresional, quiso imponer el aborto en 3 causales.
me tocó a mí enfrentarlo y fue una lucha dura porque yo había sido aliado, uno de sus artífices de su triunfo en el 2012, con una relación excelente en términos personales hasta el 2014, que su gobierno no se había degenerado como después ocurrió, pero fueron de los primeros encontronazos que tuvimos. Estuvo a punto de ser aprobado el aborto en 3 causales. En esa ocasión participé con la Iglesia Católica, con el Padre Manuel Ruiz y con las iglesias evangélicas en esa lucha. Tú fuiste la voz de alerta cuando eso estuvo al punto de aprobarse. Eso estuvo, yo he prometido que voy a hacer un libro sobre mis vivencias en todos esos temas fundamentales. Ciertamente eso estuvo a punto de ser aprobado, engañando a las iglesias, porque minutos antes de presentar un texto se nos dijo que se había llegado a un acuerdo con el episcopado en la noche anterior. Eso había llegado al Congreso Nacional de parte de Danilo Medina, el presidente de la República. Al escuchar eso yo sentí satisfacción porque entendí que bueno que se haya llegado a un acuerdo y que el presidente Medina haya desistido de su obstinación de imponer el aborto en 3 causales. Como un acaso de la vida o una sospecha legítima que tuve, le pedí a Abel Martínez y a otros colegas que me enseñaran el texto. La mano de Dios. Que se iba a aprobar minutos después. Y cuando yo vi el texto me di cuenta que era un engaño, porque descarté inmediatamente que el episcopado hubiera aprobado ese texto. Llamé inmediatamente desde el hemiciclo a el Padre Manuel Ruiz, él es testigo de eso, y le expliqué lo que estaba ocurriendo y le pregunté si era cierto que el episcopado había aprobado eso. La respuesta fue rápida, negativo, y evidentemente a partir de ahí la resistencia la encabecé. Recordamos, Vinicio, disculpa, la hermosísima carta que publicara incluso en el periódico el Padre Manuel Ruiz cuando a raíz de eso renunció como enlace. Fue un enfrentamiento con Danilo, porque el Padre Manuel Ruiz hizo una gran, y hay que reconocerlo, un titán de la lucha que libramos juntos. Sí, así Por eso me dio mucha satisfacción verlo ahora en la Basílica el pasado sábado con el obispo Castro Marte. Es lo mismo, porque la lucha batalla. Es la misma. Claro. Ahora de cara al futuro, tengo que también dar un testimonio de recordación, de justicia a mi amigo del alma, Luis Rosario, padre Luis Rosario, que fue mi amigo y compañero de universidad 5 años. Inolvidable. Que fue también un titán en esta lucha de manera permanente. Nunca dejó que ningún proceso electoral pasara sin poner este tema como un tema fundamental. Es decir que las luchas nuestras están ahí. También me tocó a mí hacer la denuncia e impedir que el libro Hablemos de degeneración sexual, que se quiso imponer en las escuelas públicas y privadas del país por la ONG Pro Familia, se impusiera. Fue un enfrentamiento muy fuerte. Hice la denuncia, tomé un turno y posteriormente impedimos que el gobierno del presidente Medina y Gustavo Montalvo impusieran esa degeneración en las escuelas. Un libro disolvente que va precisamente en la línea de atacar a la juventud, atacar a los adolescentes en su formación.
Recuerden que había embajadores casados del mismo sexo, embajadores norteamericanos, que incluso se atrevieron a ir juntos a escuelas públicas, y fue la voz de Vinicio Castillo desde el Senado la que tronó contra eso, no importando los riesgos que eso significaba para mí, para mi partido y para nuestra familia. Hago este recuento porque es importante dar a conocer muchos detalles de estas cosas, porque hay una generación de jóvenes que estaban muy jóvenes o no tenían conocimiento. Es importante en este momento donde se está evaluando las opciones en función de los compromisos con la vida y con los valores cristianos. Nosotros no andamos en estos temas con oportunismos, ni tenemos posiciones dúplices para buscar votos coyunturales. Nosotros tenemos una sola línea desde siempre que nos viene desde nuestro partido, nuestro padre, que ha sido, diríamos, el roble que nos ha guiado en todas estas luchas, y a quien le agradezco también, le agradecemos nuestra crianza, igual que a nuestra madre, porque no nos despegó de la realidad de nuestro país. A pesar de ser desde los 22 años uno de los abogados más importantes del país, criminalista, famoso, que lo que le dio la posibilidad de irle muy bien en su profesión, al levantar su familia, no a sus hijos, desde niño nos inculcó esos valores por la patria y a que no nos desconectáramos de nuestra realidad en República Dominicana. Contrario a muchos profesionales que sus padres contemporáneos nuestros y empresarios, sus padres lo enviaron fuera y le dieron una visión un poco despegada de lo que son las suertes de su país. En nuestro caso, nuestros padres nos formaron con una fe cristiana muy fuerte, muy poderosa, que nos ha guiado en nuestras vidas, pero al mismo tiempo con un sentido de nación, de que la nación, no importa lo bien que en términos personales, en términos económicos, en temas sociales, nos pueda ir bien a nosotros por nuestros propios méritos. Tenemos la oficina más antigua del país, una de las más prestigiosas. No importa cómo nos haya ido en nuestras vidas a nivel profesional o empresarial, el país hay que atenderlo, hay que auxiliarlo y poner humildemente nuestros hombros en esa defensa. No importa los riesgos, que hemos asumido mucho también. Nuestra madre en ese sentido fue una heroína también. Ella, porque nuestras luchas vienen en seguimiento a lo que fueron las grandes luchas de mi padre. Y a ella le tocó lucha anti-narcotráfico, esa lucha contra el narcotráfico, el tema de la reforma agraria, donde mi padre enfrentó grandes poderes también para esa revolución social, las luchas políticas, muchas cosas que ella vivió también y que nos llenaron de riesgo, no solamente a mi padre, sino a todos. Pero todo ese periodo también sirvió para darnos fortaleza y darnos una visión de contexto, que en la medida que el tiempo va pasando y uno mira hacia atrás, ya en otra etapa de la vida que va cambiando, va viendo la secuencia, ¿no? Le da todavía más fortaleza a la lucha y a las convicciones por las que hemos tanto trabajado. Yo siempre he visto esa fortaleza que tanto papá
Vincho, como ustedes, que han seguido esa trayectoria desde jovencitos, porque los recuerdo a los tres. Nos recuerdo ahí, desde siempre. Con él politiqueando. Con él. Que recuerdo como ahora, cuando papá formó ese partido, nosotros teníamos un papá para nosotros solos. Y de pronto resulta que lo teníamos que compartir con todos los hermanos. Y aquello fue una experiencia tan hermosa porque todos decidimos apoyarlo y meternos con él, conocer el país todo, palmo a palmo, desde los entonces. Campesinos, sobre todo, que fue su suerte, su énfasis, sí, el tema campesino. De hecho, es el lema de nuestro el hombre con el arado, conocer sí, nosotros la pobreza desde el campo, de la gente pobre, de la gente humilde. Eso nos dio una visión también sí, de vida y de acercarnos humanamente a los que menos pueden también. Así es. Y recuerdo como ahora mamá con ese rosario en mano, que era nuestra fortaleza, esa oración constante por papá, que es ese cabeza de familia. Que quiero decir, hasta el día que tuvo conciencia, nos vio a sus 4 hijos, a pesar de haber pasado el tiempo, siempre nos vio como niños, siempre nos vio como su muchacho. Y increíblemente su preocupación siempre estaba. Hasta que no recuerdo, venía del interior, llamaba a los choferes. Ya llegaron, pero una cosa ya, hombre viejo ya, y mujeres ya, sí, ese sentido de protección, de familia, siempre la tuvo hasta el final. Y de cobertura espiritual, porque fue la guerrera, la luchadora. Claro. Como esa tía Ula que oraba y que recuerdo como ahora les decía. Y la gran fortaleza de los soldados de Cristo son estos. Y la gran fortaleza de nuestro Padre, sí, yo lo decía en un programa. De ahí es que viene. Viene precisamente. De su fe. De su fe. De su fe y de la convicción de que está luchando por cosas pesadas que le convienen al país y le convienen a la causa suprema de la patria. Eso siempre ha sido, sin importar si le conviene o no coyunturalmente. Personalmente. Porque yo recuerdo que muchos amigos le decían, Bicho, pero tú tienes demasiada capacidad, tú tienes todo, pero que tú eres frontal, tú eres confrontativo, que me lo dicen a mí también, pero en el caso de mi padre, algunos amigos le decían que se morigerara sí, para entrar en conveniencias coyunturales, politiqueras, porque supuestamente le convenía. Así es. Pero él nunca transigió en eso. Esa es de las virtudes de los líderes verdaderos y de los gobernantes que necesitamos. Ese gobernante que es el legislador, en tu caso, que Dios delante vas a ser, que es valiente, que no tranza con el mal, que por conveniencia política no cede en sus principios, que no renuncia a sus luchas. Y es una batalla pesada, porque es una batalla en la que hemos tenido que confrontar incluso aliados de décadas, amigos verdaderos, diciendo verdades, porque ahí es que se prueba el verdadero amigo. El verdadero amigo es el que te dice, no hagas esto que te vas a hundir, o no hagas esto que vas a perjudicar a tu país, el que trata de evitarte, meterte por caminos que te quitan quizás la misión que Dios puso en tus brazos, de salvar la patria. ¿Cómo podemos transar la patria? ¿Cómo podemos renunciar a nuestra prédica, a nuestros valores, a nuestros principios? ¿Cómo podemos obedecer a los poderosos de esta tierra en contra de nuestra patria? Y aún peor, en contra de Dios. Que ahí es que tenemos que tener líderes firmes, líderes valientes, conforme al corazón de Dios, que al único que quieran obedecer sea Dios, el verdadero todopoderoso, el que quita y pone reyes, el que nos da la bendición. Vamos a hacer, querido hermano, una pequeña pausa y seguimos hablando sobre este tema tan importante. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has dado, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser la luz
Hay decisiones que nos van a marcar para toda la vida. Los momentos difíciles han pasado, pero hay nuevos retos que afrontar. A pesar de las adversidades, el país va hacia adelante. Con Luis y con Vinicio, el cambio sigue. Votando 5 por Vinicio Castillo al Senado de la República y por el presidente Luis Abinader, lo mejor está por venir. El cambio sigue. Vota 5. Vinicio, senador. Por mi país. Por ellos vale la pena seguir. La queja generalizada de nuestra gente pobre es que no tiene dinero ni recursos para pagar una... Vivimos tiempos difíciles y necesitamos un senador dispuesto a defender la soberanía de la República sin miedo, frente a los grandes poderes que quieren imponer la solución dominicana a los problemas de Haití. Sí, está aprobado. Necesitamos un senador con capacidad y firmeza para convertirse en el contrapeso frente a los funcionarios del Poder Ejecutivo y los grandes poderes fácticos. Sí, está aprobado. Un senador que esté dispuesto a luchar para reducir impuestos y cargas, quitar regulaciones innecesarias, fomentar la competencia y la efectiva regulación de las empresas poderosas, para promover una economía popular pujante para una verdadera democracia. Sí, está más que probado. Un senador que enfrente a aquellos que buscan implantar la ideología de género, capaz de resistir los ataques a la vida y promover la familia tradicional, los valores cristianos y las raíces de la dominicanidad. Sí, Vinicio está más que probado, porque es un defensor de la nación y sus valores esenciales. Vinicio Castillo, senador, por la defensa de los valores. Fuerza Nacional Progresista. Yo, que he vivido tanto, gracias a Dios, en este momento en que la patria está expuesta a graves riesgos, creo que si se hace el esfuerzo debido, la patria permanecerá invencible. Estas nuevas generaciones me hacen confiar en su suerte. Vinicio y Priyanka en el Congreso son garantías de que se hará lo correcto. En el Distrito Nacional, Priyanka Rodríguez, diputada. Vinicio Castillo, senador. Vota en la casilla 22, Fuerza Nacional Progresista. ¿Cuándo empieza la vida de una persona? No empieza cuando el niño nace. Empieza cuando el niño es concebido. ¿Es igual que yo? El aborto es un crimen. Me gusta lo que dice. Y así debemos de considerarlo. Siempre ha sido coherente con lo que dice. Alguien tenía que decirlo. Claro, y como dice mami, solo Dios puede quitar la vida. La vida está por encima de todo. Como diputado, siempre ha sido un defensor de la vida. Ese es mi senador. Está duro él. Nuestra Constitución protege la vida desde que es concebida. Vinicio Castillo, senador, en defensa de los valores. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has dado, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser la luz en mi camino, por ser mi faro y mi destino, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí que seguimos conversando con nuestro hermano querido Vinicio Castillo, quien es, repito, candidato a senador por el Distrito Nacional. Estamos en un momento importante, decisivo, en el que de las cosas que más me preocupa es que el país quiere ser entrampado, el país quiere ser confundido por poderosos que quieren ocultar verdades, que quieren acallar voces verdaderamente pro vida y verdaderamente patrióticas, nacionalistas,
y promover lo malo. Es una cosa realmente que alarma, como por ejemplo medios de prensa tratan mal a un presidente honesto y tratan con mucho beneplácito a quienes hundieran la patria, a quienes saquearan la patria, a quienes le entregaran la patria y sus valores. Es realmente preocupante eso, y los dominicanos tenemos que tener eso muy en cuenta. ¿Quiénes son los candidatos verdaderamente pro vidas? No los que dicen ser pro vidas, los que han demostrado con sus luchas que son pro vida. Aquí tenemos uno. Yo quiero que tú nos expliques, porque como mucha gente no está en política, mucha gente incluso dice, no, yo no estoy en política ni me interesa eso, pero ¿qué pasa? Que el precio de decir eso es que podemos torcer el rumbo de un país y entregarlo a manos que son verdaderamente inadecuadas, a manos criminales, a manos de débiles, de tibios, que han transado con esos criminales. Entonces, Vinicio, ¿cómo podemos contrarrestar cuando tenemos, por ejemplo, tú eres el candidato verdaderamente pro vida y los medios de prensa, muchos, pues han querido acallar esa voz? Mira, eso es explicable. Incluso han puesto algunas encuestas que solamente el país tiene dos opciones. Eso es explicable porque hay una oligarquía económica que quiere sirvientes. Primero, una oligarquía, una élite que no tiene un sentido de país. Parte de ella, así es. Gran parte de ella no tiene sentido de país nacional. Solo ve el país a nivel económico. Monetario. De sus ganancias. No le importa que el país, que Haití se mude para acá. Al revés, han propiciado la fusión en los hechos. Incluso están planteando la regularización de millones de haitianos. Porque ellos ven esto como una finca con pasaporte, como dice Pellegrini, nuestro hermano mayor. ¿Qué a ellos le importa? No le importa eso de Duarte, la Trinitaria, los valores, las luchas, lo que es este país, eso no le importa para nada. Y obviamente quieren fabricar ídolos de barro que ellos puedan manejar en una mesa y puedan poner y quitar. Cuando aparecen dirigentes políticos, que en muchos casos soy amigos personales de ellos, son contemporáneos míos, ellos, la independencia de criterio sobre estos temas le molesta. Y la firmeza en, y la firmeza, en esa defensa. Porque en el fondo quieren sirvientes. Y uno, aunque es aliado en muchísimos aspectos del sector empresarial, no podemos compartir jamás una visión que atente contra nuestro país. Igualmente en el tema de los valores cristianos, son sectores de élite que están más en consonancia con los poderes globales, donde dicen, no, vamos, aquí ha habido un matrimonio, hombre y mujer, vamos a ponerle una primera plana a dos hombres casados. Es decir, hay el esquema para ponerse a tono con la guerra cultural, la invasión cultural que viene del exterior, obviamente son anuentes a hacerlo. Hacerse los graciosos. Y cuando hay opción que ellos entiendan que pueda crecer, que es lo que está ocurriendo con mi caso, ellos tratan de, usando sus medios de comunicación y periodistas que están a su servicio, pues tratar de condicionar al electorado. Por eso tú ves que hay algunos medios, por ejemplo ahora lo quisieron hacer con el tema de la iglesia, donde se quiso decir que la iglesia tenía un candidato preferido y se esparcieron 10 titulares de periódicos en segundos. Una manipulación. Gente que dice que de la CIP, gente que son amigos personales que producto de su simpatía política o su sujeción a esas élites, votan todo lo que ha sido su prestigio defendiendo información veraz, lo tiran al zafacón. No pudieron hacerlo, y esa es la gran ventaja que tiene el país,
porque las redes sociales son abiertas y la capacidad de manipulación de esa oligarquía con sus medios se reduce. Entonces la Iglesia Católica tuvo que desmentir esa campaña de información, y aún desmintiéndola, esos medios de fake news ni siquiera tuvieron el recato de publicar el desmentido. Dios mío. Pese a todo eso, la Iglesia nos invitó a la Basílica y quedó claro, y allá delante de todos nos dijo: estos son los candidatos pro vida. Pero nosotros, dentro de los candidatos pro vida, no tenemos a ninguno favorito, ni podemos mandar a nadie a votar por ninguno en específico. Eso ocurrió de manera clara. Me gustó mucho que, igualmente como lo hizo la Iglesia Católica, estaba el presidente del CODUE, y a mí me han estado también invitando la iglesia de Ezequiel Molina, Mahanaín. También estuve con otras iglesias importantes que han estado igual, cosa que yo recibo con mucho orgullo, porque me ven como un soldado de la causa. Pero tampoco nunca he tratado de manipular ese apoyo a decir que específicamente están mandando a votar por mí. No, eso ya yo se lo dejo al público que lo haga. Es su libre conciencia. El Monseñor Castro fue muy enérgico, fueron muy hermosas sus palabras. Así es. En ese encuentro pro vida en la Basílica, ante nuestra Madre María Santísima. Ahí te vi implorándole, porque somos devotos de nuestra Madre María Santísima. Y pues pidiendo la bendición para esta lucha, que realmente es una lucha espiritual. Y hay algo que tú le dijiste. Y él fue muy enérgico cuando él habló que las personas tienen que votar conforme a su conciencia en contra de la corrupción, por la patria, por los que hayan luchado por la patria. Y ya eso realmente no es que tengan que mandar a votar por nadie, es que el dominicano sabe bien dónde está el verdadero defensor de la patria. Pero, ¿qué te digo? La campaña de medios para excluir, así pasó con el debate de Ángel. Eso fue una cosa impresionante. Ellos no quisieron, porque ellos sabían que si yo estaba ahí, como ocurrió en el debate anterior de Codesi, el pueblo iba a ver que las posiciones claras en el tema del aborto, en el tema de Haití, no lo agüita de melao de un diseño que ellos hacen en una oficina de una torre empresarial. Ustedes van a hablarme de estos temas. Donde el tema del aborto no fue tratado. Ni el de la corrupción. Fíjate que nuestro pueblo sabe tanto que en las ratings de audiencia del mismo Ángel salió que fue apenas un 13% el debate de ellos. Y que los debates no causaron ningún impacto porque la gente lo vio aburridos, fofos y sin profundizar en los temas que el país quería profundizar. Que son realmente los cruciales, que de ellos depende la suerte nacional. Fíjate que ya eso para las élites económicas que manejan eso, y gastaron más de 100 millones de pesos en promoción de ese debate. Porque la idea de ellos era, ustedes nada más tienen dos opciones en el Distrito Nacional, Guillermo Moreno y Omar Fernández. No es así. Guillermo Moreno, amigo personal, tiene una situación de que hay del 65% de los votos que va a sacar Luis Abinader en el Distrito Nacional. Hay una gran cantidad de votos que no acepta o que no piensa votar por Guillermo Moreno. Así es, porque es pro aborto. No solamente porque tiene la línea, eso ya en cuanto a los votos cristianos, sino porque muchos PRMistas no lo ven aliados realmente al presidente Abinader. Y temen incluso que si gana pueda convertirse en corto plazo en un adversario. Y hay una parte importante de ese voto que está pensando en votar por Vinicio Castillo en la boleta 5, donde vamos juntos, donde la oferta electoral reformista es Luis Abinader, Vinicio Castillo.
y está nuestro partido también en la casilla 22. Ese margen, diríamos, de fuerzas puede favorecer mucho esta causa que nosotros representamos. Igualmente, el candidato Fernández representa en este proceso al grupo que está acusado de grandes crímenes de corrupción. Eso para mí es de las cosas más graves. Fíjate, de lo más grave mira, fíjate si ha habido manipulación en los medios, que ese tema del pacto con la gente que está siendo procesada por corrupción ha callado completamente. Se extirpó. El único periodista, después ya al terminar la campaña, que se atrevió a preguntarle a Omar Fernández, pero tú representas o eres el candidato del mismo grupo que enfrentaste por corrupto y por ser lo peor a tu juicio hace 4 años, ¿cómo tú eres ahora el candidato de esa gente? El verdugo de su padre y además de la patria. Y además verdugo de su padre. Es decir, ese simple hecho. Fíjate que esa pregunta elemental. Impresionante. No, ellos hicieron un esquema de que todo el que pudiera hablar de eso estaba hablando, estaba abusando, cuando no es así. La realidad es que el amigo Omar, que me tocó saludarlo a petición de la iglesia cuando concluyó el acto del sábado, con mucho gusto yo acepté, porque esto no es un tema personal. Nosotros nos separamos políticamente porque él se fue a pactar con los adversarios que sacamos del poder juntos hace 4 años. Y por un tema de coherencia mínima, era impensable que nuestra familia, nuestro partido, 4 años después de decirle a este país que lo que estaba en el poder hace 4 años era lo peor, venir ahora con ellos como si nada, como ha venido el amigo Omar. Asociado a ellos. Asociado a ellos. Y con el apoyo de ellos. Que dicho sea de paso, es ese grupo que apoya a Omar el que intentó imponer el aborto en las 3 causales. Qué por ahí que viene la hipocresía. Porque ese grupo, el que yo enfrenté precisamente por el tema de las 3 causales. Que enfrentaste solo porque no te apoyaron ellos en ese enfrentamiento. Entonces también cuando analizas los compromisos pro vida y lo examina, bueno, Omar dice que es pro vida, pero su padre, el doctor Leonel Fernández, que va en la boleta con él, que aspira a ser electo presidente, dice que eso debe decidirlo el Tribunal Constitucional. Es muy penoso, esa es la posición pero de por ellos. Otro lado, el jefe de campaña, Rubén Maldonado, es pro 3 causales. Y el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Fuerza del Pueblo, al momento de elegir los jueces del Tribunal Constitucional, se estableció claramente que estaba en favor de las 3 causales. Es decir, es una dualidad. Es la dualidad y el oportunismo para buscar apoyo electoral. Nosotros no andamos en eso. Nosotros tenemos nuestra línea. De mucha honra. Y independientemente de cuestiones electorales, ha sido, es y será la misma, de defensa firme de estos valores. Y aspiramos a que el pueblo dominicano, el pueblo de la capital, pues nos respalde, porque llevar esas posiciones firmes al Senado implicaría un cambio importante en el accionar de la vida política y sobre todo el tema de la labor de contrapeso, porque yo he probado que independientemente de mis amistades personales con presidentes, yo tengo mi criterio propio y mis defensas intocables. Me pasó con Danilo Medina, y el presidente Abinader, que es mi amigo personal, me conoce muy bien y sabe que yo soy su amigo, que lo estoy apoyando, sobre todo por el tema
de Haití, por el tema del muro, por el tema de su patriotismo, Así es. de defender la nación. Merece el apoyo de todos los dominicanos. Pero él sabe también que si yo soy el senador del distrito electo el próximo domingo, voy a ejercer también de manera constructiva una labor de contrapeso. Así es. Que a mí no es una gente que me llame y me diga, selle eso ahí, que le mandó a decir al Palacio que selle eso ahí. El que vote por mí sabe que eso no ocurrirá, no importa quién gane, y en este caso creo que va a ganar el presidente Abinader mucho a poco, o más de un 60%. Eso es tan cierto y lo podemos todos corroborar solamente dándole un clic, ¿verdad?, a nuestra computadora, a nuestro teléfono. Ahí usted puede buscar todo esto que Vinicio ha hablado, esto está documentado en la prensa. Su defensa permanente, constante, invariable, contra todos, incluso contra los poderes extranjeros. Fue la única voz que se levantó en contra del libro Hablemos, del aborto, de la fusión, de la invasión. Todos los temas importantes del país han encontrado en estas voces valientes los defensores verdaderos. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro a la hora de decidir a quién vamos a premiar con nuestro voto, porque es el destino espiritual de nuestra nación y es la supervivencia misma de nuestra patria lo que tenemos que blindar. No dejarnos llevar de las manipulaciones. El que tiene estas fortalezas espirituales, de esta defensa de conciencia, no te tiene que tener temor a nada. Así es. A nada, absolutamente a nada. Uno hace el esfuerzo, como lo he hecho limpiamente, y lo ha hecho mi partido, mi familia, y es el país el que tiene que decidir lo que quiere. Pero siempre esta lucha será nuestro norte y nunca va a decaer. Así es. Tuve la oportunidad de verte en un programa precioso que quisiera pedirle a los amigos televidentes que lo vean. Es un programa que fue en Televida, donde se hizo una bellísima entrevista, la joven, talentosa, preciosa, apellido Félix. Qué maravilla de programa. Sí, muy bueno. Me dio mucho gusto ir a Televida. Me contaba Priyanka que ella la conoció y que le impactó, cómo se parecía, un poco nos parecíamos en la misión, ¿verdad? De buscar de Dios y de luchar por el reino de Dios. Ojalá algún día ya nos dale las gracias por esa preciosa entrevista, por permitirte hablar de todas esas bellezas. Entonces, en esta parte final del programa vamos a reiterar un pequeño mensaje de nuestro candidato y futuro senador del Distrito Nacional, con la gracia de Dios. Bueno, mi mensaje es al país, y específicamente al país, que vaya a votar con tranquilidad y con conciencia, porque mi consejo, mi reflexión es que no vote nadie por moda ni por imágenes, sino que profundice por quién va a depositar su voto, ni por prebenda, un voto pensado, porque su voto es poder. Esa es mi primera reflexión, mi primer llamado, que no haya violencia, orar al Señor que cuide como siempre ha cuidado este pueblo, de que cualquier diferencia política que haya pueda solucionarse por la vía pacífica, que los que perdieron acepten la derrota con humildad, que el país no se va a acabar el 20 de mayo, el país sigue, y yo creo que esa es una reflexión nacional. En cuanto a la senaduría del distrito, lo que le ofrecemos es la defensa del país desde el Senado. La defensa en el sentido más amplio, con rectitud, con valentía y con entrega. Y humildemente acogernos a la voluntad del soberano que son ustedes. Muchas gracias. Gracias, querido hermano, por estar aquí conmigo. Y gracias a mi hermanita querida que me trajo aquí
con una grúa prácticamente. Así es. Y porque no lloré porque no nos metimos en profundidad de mi querida vieja, sí, que ella tiene su nombre. Así es. Sabemos que el Señor nos va a acompañar a nuestra patria bendita, la va a seguir bendiciendo. Y desde aquí, desde todos nuestros hogares, el deber de todos nosotros es incluir esa petición siempre por nuestra patria y por cada país de la tierra, por nuestros vecinos, por cada país, sobre todo en este momento tan difícil que vive la humanidad, pero sobre todo nuestro país, que necesita hoy más que nunca la unidad de los buenos dominicanos. Así es. Para que podamos conservar esta patria por siempre, para Dios, tierra del Señor, República Dominicana, y para los dominicanos. Así es que gracias y queridos hermanos, será hasta en la próxima entrega, si Dios lo permite.